Hola mi comunidad hermosa, soy Verónica y estoy emocionada porque hoy respondo a muchos mensajes pidiéndome jabones especiales para pacientes oncológicos. Los tratamientos como la quimioterapia o radioterapia pueden dejar la piel seca, irritada o sensible, y ustedes querían soluciones naturales y suaves. Aquí las tienen. Voy a crear 6 videos, cada uno con jabones de glicerina de lujo para ti, para mimarte como te mereces, cada uno diseñado para un tipo de piel afectado por estos tratamientos, usando ingredientes como miel, aloe y niacinamida. Son fáciles, seguros y llenos de amor. Pero recuerden, siempre consulten con su médico antes de usarlo, especialmente si hay heridas o sensibilidades. En este video haremos un jabón para piel seca, en el próximo video para la piel sensible o irritada, luego para piel grasa propensa a infecciones, otro para la piel dañada por radioterapia, luego para la piel mixta, y en el video final te regalo 15 fórmulas más para que puedas hacerlas con lo que tienes en casa. Además, te enseñaré cómo perfumar estos jabones y cómo colorearlos naturalmente. Suscríbete y activa la campanita para no perdértelos. No hace falta decirlo, estos jabones creados con amor para pieles sensibles, afectadas por quimioterapia o radioterapia, son un abrazo gentil que cualquier tipo de piel puede disfrutar, inclusive aquellas personas que aman el cuidado natural y simplemente desean probarlos. Son aptos tanto para cuerpo como para rostro y son unisex. Prepárense para un tutorial que cuida la piel y el corazón. Empecemos. Imagina una piel que sufre la sequedad extrema de la quimioterapia, pero que se transforma en un oasis de hidratación con un solo toque. Hoy te revelo el secreto de nuestro jabón de glicerina ultra nutritivo con manteca de karité y aceite de aguacate que restauran la barrera cutánea, niacinamida que retiene la humedad como un imán y un susurro de lavanda para calmar el picor. Libre de químicos agresivos, este jabón no solo limpia, sino que abraza la piel seca con amor, devolviéndole su elasticidad y brillo natural. Prepárate para un ritual de cuidado que hidrata profundo y reconforta el alma, porque en la batalla contra el cáncer cada gota cuenta. La manteca de karité es un ingrediente que acaricia la piel como un susurro, un regalo de la naturaleza que envuelve con ternura las pieles más frágiles, aquellas que han enfrentado la dureza de tratamientos oncológicos. Ese ingrediente es la manteca de karité, un tesoro dorado extraído del corazón de África, que transforma un simple jabón de glicerina en un aliado de cuidado y consuelo. Pero, ¿qué hace que esta manteca sea tan especial para quienes más necesitan un toque delicado? Acompáñame a descubrir sus secretos. La manteca de karité es como un oasis para la piel reseca y agrietada, un problema común en pacientes oncológicos cuyos tratamientos, como la quimioterapia o la radioterapia, roban la humedad natural de la piel. Cargada de ácidos grasos como el oleico y el esteárico, esta manteca penetra profundamente, restaurando la hidratación con una suavidad que parece susurrar: aquí estoy para cuidarte. Cada lavado con un jabón de glicerina enriquecido con karité es como un abrazo que devuelve la vida a la piel. La piel sensible, irritada por los efectos de los tratamientos, encuentra en la manteca de karité un refugio. Sus compuestos antiinflamatorios y su alantoína natural actúan como un bálsamo calmando el enrojecimiento, el picor y la incomodidad. En un jabón de glicerina, esta propiedad se combina con la espuma cremosa y suave, creando una experiencia de limpieza que no agrede, sino que reconforta. La manteca de karité no solo hidrata, también crea una barrera protectora que resguarda la piel de agresiones externas como el viento o los cambios de temperatura, sin obstruir los poros. Para los pacientes oncológicos cuya piel puede volverse frágil como el papel, este escudo es un regalo invaluable. En el jabón, esta barrera se siente como una caricia que permanece, manteniendo la piel flexible y elástica, previniendo grietas y descamación.
Rica en vitaminas A y E, la manteca de karité es una aliada en la regeneración celular. Ayuda a reparar la barrera cutánea dañada, promoviendo una piel más fuerte y saludable. Sus antioxidantes, como los tocoferoles, combaten los radicales libres, ofreciendo un cuidado profundo que va más allá de la superficie. Para alguien que enfrenta un tratamiento oncológico, este poder regenerador es como un recordatorio de que la piel, como el espíritu, puede sanar y renovarse. Lo más hermoso de la manteca de karité es su naturaleza gentil. No irrita, no sobrecarga, no incomoda. Es un ingrediente no comedogénico, ideal para pieles sensibles. Y cuando se usa sin refinar, en jabones de glicerina, su pureza brilla. En una fórmula cuidadosamente equilibrada, se mezcla con la glicerina para crear una espuma lujosa, cremosa y profundamente nutritiva, perfecta para quienes necesitan un cuidado sin riesgos. Para los pacientes oncológicos, un jabón de glicerina con manteca de karité no es solo un producto, es un momento de alivio, un pequeño ritual de amor propio en medio de la lucha. Cada lavado es una oportunidad para sentir la piel cuidada, protegida, mimada. Para los pacientes oncológicos, un jabón de glicerina con manteca de karité no es solo un producto, es un momento de alivio, un pequeño ritual de amor propio en medio de la lucha. Cada lavado es una oportunidad de sentir la piel cuidada, protegida y mimada. Es un recordatorio de que incluso en los días más difíciles, la suavidad y el cuidado están al alcance de la mano. En el corazón de un fruto verde y cremoso, el aguacate, se esconde un aceite que es mucho más que un ingrediente. Es un susurro de alivio, un toque de naturaleza que abraza la piel con delicadeza. Para los pacientes oncológicos, cuya piel sufre la sequedad, la sensibilidad y las heridas invisibles de los tratamientos, el aceite de aguacate en un jabón de glicerina es como un bálsamo que promete cuidado y renovación. Déjame llevarte a través de la magia de este elixir verde y descubrir por qué es un tesoro para la piel más frágil. Imagina una piel reseca, agrietada por los embates de la quimioterapia o la radioterapia, encontrando alivio en un solo instante. El aceite de aguacate, rico en ácidos grasos como el oleico, penetra profundamente, restaurando la humedad perdida con una suavidad que parece acariciar desde el interior. En un jabón de glicerina, este aceite se une a la humectación natural de la glicerina, creando una espuma sedosa que envuelve la piel en un manto de hidratación, como si cada lavado fuera un sorbo de agua fresca para la dermis. La piel de un paciente oncológico a menudo se siente vulnerable, como si hubiera perdido su armadura natural. Aquí es donde el aceite de aguacate brilla. Sus vitaminas A, D y E trabajan en silencio, promoviendo la regeneración celular y ayudando a reparar la barrera cutánea dañada. Es como un artesano que, con paciencia, restaura una obra maestra. El aceite no solo limpia, sino que nutre y fortalece, ofreciendo a la piel la oportunidad de sanar con cada uso del jabón. Los tratamientos oncológicos pueden dejar la piel irritada, enrojecida, clamando por alivio. El aceite de aguacate, con sus propiedades antiinflamatorias y su riqueza en antioxidantes como la vitamina E, actúa como un susurro calmante. Reduce la hidratación y el picor, envolviendo la piel en una sensación de paz. En un jabón de glicerina, su suavidad asegura que la limpieza sea un momento de confort, no de agresión, para una piel que merece ser mimada. El aceite de aguacate forma una barrera protectora natural, como un escudo invisible que resguarda la piel de las agresiones externas sin obstruir los poros. Su capacidad para mejorar la elasticidad ayuda a prevenir grietas y descamación, problemas frecuentes en quienes enfrentan terapias oncológicas. En el jabón, este aceite aporta una textura rica y cremosa, haciendo que cada lavado sea un ritual de cuidado que deja la piel flexible, suave y lista para enfrentar el día. Lo más hermoso del aceite de aguacate es su gentileza, no comedogénico y naturalmente suave. Es ideal para pieles sensibles, minimizando el riesgo de reacciones alérgicas.
Para quienes enfrentan el desafío de un tratamiento oncológico, un jabón de glicerina con aceite de aguacate es más que un producto, es un momento de pausa, un gesto de amor hacia sí mismos. Cada burbuja lleva consigo la promesa de cuidado, la fuerza de la naturaleza y la esperanza de una piel que poco a poco recupera su vitalidad. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, la suavidad y la curación están al alcance de la mano. En la delicada danza del cuidado de la piel, la niacinamida emerge como una estrella silenciosa, un ingrediente que susurra alivio a las pieles sensibles de pacientes oncológicos. En un jabón de glicerina, esta forma de vitamina B3 es como un rayo de luz que calma y restaura. Su magia radica en su capacidad de fortalecer la barrera cutánea, apaciguar irritaciones y devolver un brillo sutil a la piel castigada por tratamientos como la quimioterapia. La niacinamida hidrata sin abrumar, reduce el enrojecimiento y protege contra el daño ambiental, envolviendo la piel con una suavidad que se siente como un abrazo. En un jabón, su presencia asegura una limpieza gentil que nutre en lugar de agredir, ideal para pieles frágiles. ¿Quieres saber más sobre este ingrediente prodigioso? Mira mis otros videos dedicados a la niacinamida, donde exploro sus secretos y cómo puede transformar tu rutina de cuidado. Fórmula para 100 gramos de jabón de glicerina. 100 gramos de base de glicerina blanca, sin sulfatos y libre de parabenos. 2 gramos de manteca de karité. 2 gramos de niacinamida. 2 gramos de aceite de aguacate. Una gota de aceite esencial de lavanda. Es importante que utilices una base de glicerina de calidad, libre de sulfatos y parabenos. Corta y pesa 100 gramos de glicerina blanca. En una báscula de precisión, pesa cuidadosamente la manteca de karité, el aceite de aguacate y la niacinamida. Haz una pasta. Funde la base de glicerina en el microondas en intervalos cortos, evitando sobrecalentarla o al baño de María. Añade los aditivos. Recuerda rociar alcohol para evitar burbujas. Añade una gota de aceite esencial de lavanda. Vierte lentamente en el molde. Rocía alcohol. Deja reposar de 3 a 4 horas.
Recuerda envolver el jabón en papel de film. Gracias por acompañarme en este tutorial. Recuerda que este jabón suave e hidratante es ideal para cuidar la piel sensible durante tratamientos como la quimioterapia o radioterapia, ya que ayudan a mantener la barrera natural de la piel sin irritaciones. Recuerda consultar con tu médico y realizar una prueba en una pequeña parte antes de utilizarlos. Este video es parte de una serie de 6 tutoriales prácticos para el cuidado personal en casa que se emitirán de forma gratuita en YouTube, uno por semana. Si te gustó y quieres más ideas para fórmulas caseras que sean seguras y efectivas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás los siguientes videos. Para apoyar al canal y ayudarme a seguir creando contenido útil y de calidad, como estos tutoriales paso a paso, te invito a unirte como miembro. Además, las 20 fórmulas de esta serie, incluyendo variaciones de jabones, están disponibles en un ebook completo en Amazon, en español y en inglés. Así no tienes que esperar a ver los videos o no tienes que tomar nota. Ahí encontrarás instrucciones detalladas, lista de ingredientes accesibles y tips para adaptarlas a necesidades específicas. En la descripción de este video te dejo el enlace. Dale like, comparte con alguien que lo necesite y déjame un comentario con tus dudas o ideas. Nos vemos en el siguiente tutorial.